Bien, en esta parte del programa vamos a hablar con Antonio de la Cruz, director de Inter-American Trend. Antonio, si se quiere, hay una especie de escarceo por parte del régimen de buscar argumentos jurídicos para descalificar las acciones y para justificar las acciones de represiones que está haciendo. Hay actos de unos jóvenes que los han puesto a declarar que es una práctica no precisamente venezolana, sino una práctica extranjera metida. Hay estrategias del miedo, hay presencia de ciertos factores que aterrizaron, según me dicen, pero no lo puedo garantizar, la mayoría son de origen cubano. En fin, primero quisiera la legalidad de las actuaciones. Segundo, cuál es el camino a seguir dentro de lo legal y político, por supuesto. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Leopoldo. La legalidad es que Maduro, al no haber presentado las actas del Consejo Nacional Electoral, no es presidente electo. Okay. En ese sentido, él carece de legitimidad de origen, porque al no haber tenido las actas publicadas en la página web para poder ser consultada por parte de la ciudadanía, no tiene validez lo que lee el presidente del Consejo Nacional Electoral. Perdóname, y ya transcurrió los días, las horas para presentar las actas, los lapsos, ¿correcto? Ya transcurrieron los lapsos, por lo tanto, estamos ahorita en un vacío constitucional en ese sentido. ¿Qué ocurre? Maduro pensó que podía hacer el fraude porque iba a poder manejar las actas, que son los que prueban al final el resultado de la votación de ese día. Al aparecer las actas, que nada más pudo haber sido obtenida a través y en conchupanza, en acuerdo, para no poner conchupanza, de acuerdo con los miembros de la mesa, que están ahí, del PSUV y de otros partidos y del Plan República, no podía haberse logrado obtener ese número de actas. Y ese número de actas está siendo entregado por esas mismas gentes. Eso quiere decir que las únicas actas que representan la voluntad del pueblo son las que están hoy al alcance de cualquiera que quiera verlas en la nube. Y eso es lo que corresponde. Y eso da como ganador en esas actas a Edmundo González Urrutia. ¿Qué es lo que le está permitiendo? ¿Qué es lo que están utilizando varios países para el reconocimiento? ¿Correcto? La gran mayoría. ¿Qué es lo que está permitiendo? Darle un basamento jurídico, porque no es que también los países lo están haciendo porque les da gana hacerlo, no. Con un basamento jurídico, los países, ya Argentina se unió, también reconoce al mundo como el ganador de ese proceso electoral. Los Estados Unidos lo reconoce como ganador de ese proceso electoral. Entonces, lo que se está planteando es cómo pasamos de eso que Maduro ha hecho, que no es más que menos que un autogolpe electoral, ¿verdad?, al franquear y al violar la soberanía popular, a ver cómo se acuerda. Y por eso el comunicado del secretario de Estado habla de una transición. ¿Por qué? Porque reconoce que hay un ganador y cómo se va a manejar la toma, porque la toma de posesión de ese ganador, pues sabemos que eso ocurre el 10 de enero del próximo año. Entonces, lo que se está hablando a través de la comunidad internacional es cómo manejar eso que hoy está planteado, una lucha por la democracia, mientras que Maduro plantea una lucha por el fraude, y por eso lo lleva al Tribunal Supremo de Justicia, porque quieren cerrar eso en Venezuela. No, aquí ya el fraude no se justifica porque las actas están. En lo que estamos ahorita en discusión, si se mantiene una dictadura en el poder o se restituye la democracia en Venezuela. Y en ese punto es donde empiezan a surgir las naciones o los países en una búsqueda de esa solución. Perdón un momentico que te corte. Hay que recordar que Maduro jamás pensó que en los sectores populares iba a perder la elección.
Sin embargo, las manifestaciones que han sido en su mayoría en los sectores populares te demuestran que perdió en la mayoría de los sectores populares. Esto es muy importante, porque perdió el piso político. Y ahora viene el camino del que no tiene la razón, la violencia. Eso lo ve el mundo. Eso lo ve el mundo. Tú que estás allá en Washington, que es el ombligo del mundo. Totalmente. Lo que está ocurriendo es cómo se trata de sostener una dictadura en el poder sin tener, como lo acaba de señalar, la base popular. Maduro lo que pensó fue que era imposible que iban a tener las actas, la plataforma unitaria para demostrar su fraude. Y lo que muestra esas actas, lo que tú acabas de decir, lo que refleja esas actas, es que Maduro tiene 7, para tener el 70%, perdón, Mundo González tiene 7 votos de cada 10 y Maduro solamente tiene 3. Exactamente. Espérame un momentico, Antonio, que tengo una noticia de última hora, perdóname. De 10, 7 tiene Maduro, tiene el Mundo, 3 tiene Maduro. Una proporción grande. Ya vamos a seguir dentro. Colócame la nota. La administración de Biden congela el controvertido programa de vuelos migratorios. Esa es última hora, tras revelaciones de fraude. Se utiliza la palabra fraude. Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Grupo selecto, por cierto. Exclusivo. La administración de Biden suspende un controvertido programa que permite a decenas de miles de migrantes de 4 naciones volar o viajar directamente a los Estados Unidos. Después que circulara internamente un informe que mostraba importantes cantidades de fraude en el programa de la gente que iba. Imagínense ustedes, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó a Fox News Digital que por precaución ha pausado temporalmente la emisión de autorización de viaje anticipado para el programa que permite que hasta 30,000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela viajen a los Estados Unidos cada mes o ingresen legalmente bajo el uso de libertad condicional de la administración si cumplen con ciertas condiciones. Una fuente del Congreso le dijo a Fox Digital que la pausa se produjo a mediados de julio, después que un informe interno revelara grandes cantidades de fraude en las solicitudes. Seguimos contigo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en este momento empiezan entonces a reconocer los países que han pedido que se publiquen las actas, porque no ha sido una cuestión ideológica, han sido publica las actas y si ganaste será reconocido. Al no producirse, a pasar ya 5 días sin haberlo hecho, los países empiezan a decir, aquí realmente lo que se está fabricando es unas actas para poderlas presentar y decir y llevarnos esto al terreno de las actas tuyas contra las actas mías. Y eso los países no van a prestarse ese juego. Es decir, transcurrió el periodo legal y ellos no presentaron las actas. Ahí me voy con la denuncia de Pacho Santos, dice, estarán preparando unas actas falsas y las van a colocar, los famosos chinos. Es totalmente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que tener, aquí entonces hay una lucha entre mantener una democracia, una lucha no violenta por parte de la fuerza democrática y una represión por parte del régimen para sostenerse en el poder. Por eso que la represión es el mecanismo que tiene para poder meter miedo. Entonces aquí lo que estamos es básicamente en un enfrentamiento asimétrico porque la población no tiene armas para defenderse, sino solamente tuvo el voto para ese día. Y la protesta en términos pacíficos, no violentos, mientras que el régimen viene buscando y viene para meter miedo y que la gente se paralice y no salga, porque sabe que lo único que lo sostiene a él es una cúpula
de las Fuerzas Armadas que se puede quebrar en un pequeño momento, porque una vez que siga tomando y se siga reconociendo que las actas están y que fueron las que hoy se conocen, empiece a cuestionarse internamente en el círculo de esas Fuerzas Armadas que lo que ocurrió el domingo no es lo que corresponde con la realidad. Y aquí es muy importante que todos los familiares de los militares puedan transmitir ese mensaje, porque ellos han estado acuartelados por el Plan República y no manejan toda la información. Por eso es que hoy esa plataforma está en un drive sin necesidad ya de poner una cédula ni decir que eres humano porque te hacía una prueba antes, y lo puedes accesar directamente para que veas toda la información. Entonces yo creo que hay una lucha interna que tiene que seguirse como mañana en la calle, una diáspora afuera presionando también desde el exterior, y unos países que buscan cómo lograr un entendimiento, una negociación a través, aquí yo pienso que es de Brasil y Colombia, de poder... Oye, perdóname, ¿qué interpretas tú de Brasil y Colombia? Porque ahí yo creo que están dejando un margen para una negociación. Totalmente. Brasil y Colombia saben que son los canales para poder lograr una transición en Venezuela. Y para facilitar la ida de Maduro y de otra gente más. Eso es lo que la transición es como Maduro. Y Estados Unidos, por supuesto, tiene la llave de la amnistía a Maduro, que ellos están dispuestos a considerar y a ceder. Ahora, hay una pelea interna dentro de esa fuerza. Primero, el chavismo original no está con ellos, ¿me entiendes? Y hemos visto varias manifestaciones, número uno. Segundo, hay una división entre los maduristas que quieren llegar a un arreglo, y Maduro se quiere ir con la familia, etcétera, que se habla de que quiere irse a Turquía, etcétera. Y hay los que dicen, de aquí no podemos salir. Sí, es la línea dura que la encabeza Cabello. Cabello, está metiendo dedo. ¿Qué ocurre? Que en esta lucha, ¿verdad?, no violenta, se están incorporando los sindicatos, los sectores chavistas que no apoyan al madurismo, que no están dentro del madurismo, figuras dentro de ese mundo. O sea, está creciendo porque hay un movimiento de liberación nacional. Como estamos luchando contra una dictadura, se está armando un movimiento de liberación nacional. Y eso es lo que enfrenta hoy a esa dictadura con todo los eso. Sectores más populares son los sectores que quieren más cambio. Parece mentira, donde manifiestan más. Porque ellos se sienten traicionados por el proyecto que le vendió Chávez y Maduro. Por eso vimos el derribo de imágenes de estatuas de Chávez, porque ahí lo que está mostrando ese sector popular que se siente frustrado, porque el proyecto básicamente lo que lo hizo fue que la familia migrara, más pobreza, no solución, y están mostrando su frustración en ese momento. ¿Crees que pueden venir otros a ayudar a la salida, más allá de latinoamericanos, me refiero, o que sean representantes de organizaciones internacionales, o que sean europeos, o que sean ciertos grupos socialistas de otra parte que ayuden a resolver este conflicto? Tiene que ser grupos o países que Maduro le dé confianza. En la negociación, como tú conoces, es muy importante la confianza para poder buscar una solución. Sí, en esto ¿cuáles son los grupos que tienen confianza en Maduro? Maduro tiene confianza en Brasil, en Lula. De hecho, es el que asume la embajada de Argentina, y no hay más presión para el grupo cercano de María que se encuentra ya en esa embajada, ¿verdad? Ya tiene tranquilidad porque es Brasil. Tiene Petro, por supuesto, como alguien que le tiene también confianza. Tiene a Cuba, no podemos quitar a Cuba, que tiene también confianza Maduro, y ahí tendría que explorarse acercamientos no a través latinoamericano, sino a través europeo, porque Cuba tiene
muy buenas relaciones con Europa, con España, con Francia, ¿verdad? Que podrían buscar cómo facilitar esto. Tienes entonces, porque Estados Unidos no es un actor para ellos que le transmite confianza. Antonio, te voy a colocar un video de un dirigente en coche, que me gustaría tu análisis, dentro de lo que tú mismo estás hablando, pero para que la gente lo vea y lo escuche. Ruédamelo. No tengo audio. No tengo audio. Dirigente de Primero Justicia en coche. Colócalo. Audio. Bien. No me lo coloques porque para imaginar no sirve. Si no tiene audio no podemos saber qué. Perdóname que te haya cortado. Continúa con lo que... Entonces yo creo que en este momento estos actores que Maduro le tienen confianza tienen que ver también la contraparte, porque el mundo y María Corina Machado han dicho que ellos están dispuestos a una negociación con garantías para ellos. Lo que pasa es que Maduro y su entorno, ese que hablamos en la que hay diferencia, están como son un grupo, no hay un líder que pueda tomar una decisión, sino que es consultada entre las diferentes facciones, la banda de los 5, como yo lo he llamado, Maduro, Cilia, Padrino, Rodríguez, Jorge y Diosdado. Entonces ahí hay tensiones y tienen que llegar a un acuerdo. Entonces aquí básicamente lo que hay que facilitar que se logre unas conversaciones, porque no se puede someter al pueblo venezolano después que manifestó su voluntad. Por eso dijimos 7-3, y eso es realmente determinante en términos de que masacrar un pueblo que está reclamando pacíficamente que respeten la voluntad popular podría quebrar la unidad o lo poco que hay en la cúpula militar, y por eso la represión es tan alta, porque le da miedo a que ese efecto se dé. Y si lo combinamos con el apoyo de la diáspora haciendo para que no decaiga en primer plano la lucha en Venezuela, la lucha por la democracia, pues esto cambió de fraude a una lucha por la democracia. ¿Okay? Ya fraude quedó atrás, ahora es una lucha por la democracia. La plataforma unitaria queda atrás porque se mueve a un movimiento más, debe ir hacia un movimiento. En otras palabras, se votó, se ganó, ahora hay que hacer valer el voto. Es correcto. Y mientras tanto, Maduro trata de ver cómo se mantiene como pueda, porque sabe que no tienen, porque esas mismas actas las tienen ellos. Mira, Leopoldo, a mí me contó alguien que estuvo en una mesa en Maracaibo y me dijo: Antonio, nos dieron las actas primero a las 6, no las quitaron después porque vino la orden de Caracas. La conversamos con ella, dijo que había habido mucha armonía todo el día entre todos los factores en los centros electorales. Porque detectaban que no tenían gente votando, que eran minorías. Entonces le dijeron: no llamen la atención, que se las vamos a dar. Y ustedes después a las 9:30, cuando ya sortearon la mesa y contaron, y le dijeron: ustedes ganaron, y ganaron en todo el país. O sea, ellos saben, ese resultado lo conocen internamente, porque si lo pudo decir alguien, a ti te puedo decir que porque estás en Maracaibo y lo conoces, en el Colegio San Vicente de Paúl. Sí. ¿Ok? Entonces imagínate que lo sabía toda la estructura del PSUV, y esas actas no se obtienen porque María Corina no tiene las máquinas del CNE, porque hoy en un programa en La Voz de América me quisieron decir que esas eran las actas, y María dije: tú estás loco, María no puede hacer actas. Esas son las actas que se produjeron ese día. Quien puede hacer actas es Maduro, que tiene las máquinas. María no tiene actas. Y te dijeron, porque te lo dijo también, ese movimiento está haciendo agua. El movimiento de apoyo a Maduro está haciendo agua. Totalmente. Y con actitudes violentas está haciendo mucho más agua, porque hay gente que no... O sea, esas imágenes de niños prácticamente presos, esa represión no suma, resta. Eso va a llegar un momento en que va a quebrar la unidad a nivel
de los componentes de la cúpula militar. Así porque es. esto no se sostiene y hasta ahí llegó el momento, ahí cambia el juego, es un game over. Bueno, mi querido amigo Antonio de la Cruz, seguiremos hablando. Un gran placer, Leopoldo. Ok. Breve pausa y seguimos con ustedes. Fíjate este texto. Los han convocado a los candidatos presidenciales. Enrique Márquez, candidato a lo que hemos entrevistado, que de hecho se dice que la gente ayudó mucho de Enrique Márquez para dar actas, escribió lo siguiente. Vamos a colocarlo en pantalla. A propósito de la convocatoria al TCJ, primero me entero por las redes sociales de esa presunta citación. A mí no me llegó ningún alguacil de la sala electoral con una citación donde me diga que estoy citado, ni que me dijera la hora de la reunión, ni que me dijera cuál es el objeto de la reunión, ni se me entregaría copia del presunto recurso ejercido por el presidente de la República. Se dice que hay un recurso, pero que nadie ha visto. Esta es una cita a ciega, con un alto grado de opacidad y sin ninguna transparencia. No sé si fui citado como investigado, como imputado, como testigo, como experto. No sé en calidad de qué voy a esa cita. La sala electoral no me lo dijo. Tercero, no sé si debo asistir acompañado de un abogado porque nadie me lo informó. Todo es opaco en esa citación. En todo caso, manifiesto al país que asistiré en mi condición de candidato y me haré parte de ese proceso en mi condición de ciudadano venezolano que apuesta a la transparencia del proceso electoral del pasado 28 de julio. Asistiré y dejaré constancia de la falta de transparencia de la citación. Me daré por citado totalmente, solicitaré me sea entregado copia del recurso, copia del auto de admisión y de las pruebas que hubiese sido presentada. Y pediré me sea concedido un plazo prudencial para presentar mi opinión frente al fondo del recurso planteado. Quinto, solicitaré que se me tenga como parte en el recurso en mi condición de tercero interesado en el recurso y que se me conceda un plazo para presentar mis alegatos de fondo. Frente al recurso, pediré que se me explique cuál es el procedimiento que aplicará la sala para tramitar y sustanciar el recurso. Este es un recurso sorprendentemente atípico que debe tener un procedimiento. Sexto, dejaré constancia de lo atípico del recurso llamado contencioso electoral, donde aparentemente no se impugna ningún acto electoral, desnaturalizando el recurso contencioso electoral regulado en la ley. Séptimo, dejaré claro que existe en el país un estado de alarma y conmoción nacional cuando el presidente del Consejo Nacional Electoral nos informó a todos los venezolanos que el sistema de transmisión de datos había sido hackeado, quitándole confiabilidad y transparencia al sistema de transmisión de datos que sirvió de base para proclamar un candidato mediante una transmisión de datos que no era confiable porque fue hackeado. Octavo, ratifico que asistiré sin abogado, lo que viola el derecho a la asistencia jurídica que me garantiza el artículo 49 de la Constitución y que presentaré posteriormente mis alegatos de fondo sobre el recurso. 9. Ratifico que el sistema republicano que se ha dado la nación en la Constitución de 1999 tiene su columna central en el sufragio, que la ejerce el pueblo en ejercicio de la soberanía popular, la cual, según opinión del presidente del CNE,
habría sido hackeada. 10. Nos vamos a ir, perdónenme, en vivo con el TCJ. Vámonos. Entró a conocer del recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, mediante el cual fue solicitada la revisión del proceso electoral del 28 de julio del 2024, con la finalidad de investigar y verificar, además de certificar de manera inequívoca e irrestricta los resultados de esos comicios, siendo este órgano jurisdiccional la única y máxima instancia de la jurisdicción contencioso electoral, la cual convierte a sus decisiones en mandatos de obligatorio cumplimiento. Es por ello que todos los candidatos, partidos políticos, Consejo Nacional Electoral y demás sujetos intervinientes en el referido evento electoral deben consignar todos los documentos legales de relevancia jurídica que les sean requeridos. Mira, fíjate lo siguiente. Esta es una comedia a la que yo no me voy a prestar. Eso no está contemplado en la ley. Por eso es que el Mundo González Urrutia no está ahí. Esto es para aparentar el Estado de Derecho que no existe en el país. Para aparentar que ha sido una elección normal que no es realidad. Para aparentar que ha sido transparente que no es una realidad. Eso no es obligatorio. La máxima autoridad es lo electoral. Y ya vimos que lo electoral no presentaron actas. Es decir, usted va a un examen médico, pero el médico no le dice qué tiene ni qué debe hacer para quitarse esa enfermedad. ¿Por qué? Aquí no ha habido nadie que responda por los resultados electorales. Eso he tratado de explicarle, que todos estos actos, como dicen los abogados, son nulos de toda nulidad. Y que es simplemente prestarse a una comedia. Que después digan que no estoy de acuerdo, etcétera, etcétera. Los candidatos que significativamente no sacaron votos verdaderamente mayoritarios, no tiene importancia. Había dos candidatos. Los dos candidatos eran la democracia y la continuidad de la dictadura. La continuidad de la dictadura tiene, entre comillas, los organismos legales. Tiene el Consejo Electoral, tiene el Tribunal Superior, tiene la Fiscalía. La opción ganadora tiene el pueblo. Y tiene el pueblo que aspiraba y que aspira a un cambio. Y tiene un pueblo que no se puede dejar solo. Que tiene un pueblo que ya tiene un reconocimiento de otros gobiernos latinoamericanos. No nos olvidemos que esta es la pelea entre la farsa y la verdad, entre la hipocresía y lo cierto, entre lo justo y lo injusto, entre la democracia y la dictadura. Buenas tardes, me retiro.